Llegamos a Loreto, esta ciudad muy vinculada a los esteros de Liberá y fundamentalmente al portal San Antonio, que es de donde venimos, y también muy conocida por ser el lugar de origen de Mario Bofill, el famoso cantautor argentino de chamamé, pero también por su riquísima historia con orígenes guaraníes y jesuitas. Los orígenes de Loreto están vinculados de forma indirecta a la antigua reducción jesuítica de Nuestra Señora de Loreto en la actual provincia de Misiones. Aunque no se trata de una continuación directa a aquella misión, su nombre y parte de sus primeros pobladores remiten a ese pasado. Tras la expulsión de los jesuitas y los conflictos de fines del siglo XVIII, muchos guaraníes y criollos de la reducción se dispersaron. Algunos grupos migraron hacia lo que hoy es Corrientes y se asentaron en la zona que daría origen al actual pueblo de Loreto. El nombre fue adoptado en homenaje a la antigua misión, cuyos habitantes contribuyeron al poblamiento del lugar. No fue un traslado formal, sino un proceso gradual en el que las familias de raíces jesuíticas y guaraníes provenientes de tierras misioneras se integraron a los guaraníes y criollos correntinos dedicados a la agricultura y ganadería. Buenas. Te vas a bañar finalmente. No, lo que quería sacarme estas zapatillas. Lo único que nos faltaba era la arena del último tramo como para decir ya está. No, a mí me pegó un tirón en el brazo horrible. Me voy a bañar, chau. Anda, aprovecha. Chau. Este es el baño, en realidad. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, que sea, acá hay agua, de última tenés agua fría. Sí, voy, ¿sabes? Me tiro de cabeza ya. Si me sale un carpincho, un chacaré, no sé, no jugamos. Y aprovechar lavar la ropa, vamos a ponerla, sí. Vamos a tender acá. Sí, me baño el agua acá, capaz. Bueno, este es el balneario municipal y camping municipal. Esto vendría a ser la parte del balneario. Y supongo que desde aquí para allá ya es parte del camping. Es algo que el municipio ofrece de forma gratuita. Ya habíamos visto por otros viajeros que nos habían dicho eso y bueno, lo corroboramos porque no hay nadie, sabemos que hay gente de noche que cuida el lugar. Está muy lindo. Sé que este es un predio común y ahí donde estamos son diferentes parcelas con techo, con agua, electricidad y la verdad que ya queremos usar las hamacas porque el clima no está tan frío. De hecho anoche la carpa con este clima condensó y nos mojó todo, así que ahora que podemos con techo vamos a armar las hamacas y esta es parte de la playa, del balneario, pero creo que es cierto que vamos a tener un atardecer muy lindo acá al costado de este espejo de agua. ¿Lavado?
Buen día. Gracias a la gente del municipio de Loreto. La verdad que el camping muy lindo. Pasamos una noche muy tranquila. Es más, a la noche cayó un patrullero, pero solamente a decirnos que no dudemos en llamar ante cualquier ruido, cualquier molestia. La verdad que es un gesto lindo por parte de la municipalidad a nosotros y a otros moteros que estaban ahí. Así que bueno, gracias. La verdad que desconozco si en temporada alta se cobra, pero según lo que nos habían dicho y lo que leímos, es gratuito y es muy lindo, da para quedarse muchos días. No es nuestro caso. Acá lidiando con la arena, mucha arena que hay en varias de las calles de Loreto, pero ya tomamos la ruta nuevamente, Ruta Nacional 118 al noroeste, casualmente dirección en la que viene el viento y no está suave hoy en día, así que va a ser un día larguito y los primeros 28 kilómetros que lo tenemos bien de frente hasta topar con la Ruta Nacional 12 va a ser todo un desafío, pero bueno, no es la primera vez que nos pasa. Vamos a darle. Gracias nuevamente, Loreto. Se nos termina la 118 y ya estamos tomando la Ruta Nacional 12, una de las más transitadas del país. No Así por que, deseo. no por deseo, pero bueno, un tramito vamos a hacer.
le venimos esquivando, pero con todos los ojos, 8 ojos, con toda la precaución. Son 26 kilómetros para terminar el día por esta ruta. Ojalá que hoy esté tranquila, por algún motivo raro, pero siempre con cuidado. Ay, sí, llegó el momento de tener que subirnos a ella. Ay, ay, ay. Resultó más tranquila de lo que pensábamos la Ruta Nacional 12. Obviamente no la podemos comparar con la 118, ni mucho menos con la provincial número 5, pero hoy estuvo bien tranquila. Nos faltan algunos conductores que hacen maniobras raras y ponen en peligro a todos, pero bueno, eso es muy común en las rutas argentinas. Pero bien, tranquilo, quizás porque hoy es día sábado, pero llegamos bien al punto, a Villa Olivaria, donde queríamos llegar. Y ya mañana va a ser otro tramo por la Ruta Nacional 12, siendo domingo, entonces capaz que también tenemos suerte con eso. Bueno, la experiencia que teníamos sobre la Ruta Nacional 12, la primera, fue no hace mucho, en marzo de este año, cuando estábamos saliendo de la provincia de Entre Ríos, entrando a la provincia de Buenos Aires. Ahí sí el tránsito es significativamente mayor que acá. Y además tuvimos que pasar los puentes del complejo Zárate-Brazo Largo. Se nos complicó muchísimo, llegamos a Zárate de noche, todos tensos. Así que, bueno, esa fue la experiencia. Entonces ahora que la volvimos a tomar, vinieron esos recuerdos. Pero bueno, no todas las rutas nacionales son así, pero esta hay que tener bastante cuidado. Y con esa experiencia, mucho más. Ya estamos en Villa Olivaria y vamos a ver dónde termina nuestra noche. Hoy está para agua fría. Mi señora, si pudiera, haría lo mismo que ustedes, ¿no? Le encanta la bicicleta. ¿Sí? Ella corre en carrera de bici. Ah, mira. Y le gusta andar. Eso sí, le encanta. Sí. La baja acá y te recorre todo el Ah, pueblo. ¿sí? Oh, casi le ¿Pero en bici o a pata? Aparte, A lo que sea, le gusta andar. una vuelta casi le perdí en Posada. Colectivo, no sé dónde andaba. Salió a recorrer y se te fue. Ah, recorrer. Me dice, no me gusta, a mí yo no soy, yo me siento acá arriba y chao. No, esta andaba, no sé por dónde, el colectivo. Desastre. Gracias, Javi. Gracias. Mañana pasamos. Nos vemos. Mañana pasamos porque tenés que descansar. Dale. Listo. Dale. Chau, chau. Tenés que cumplir. Chau, chau. Gracias. Nos vemos.
¿Está lloviendo, decía, allá atrás? Sí, vamos para atrás. Bueno, vamos dejando Villa Olivari. Gracias a la gente del pueblo, de la comunidad, que nos permitió dormir acá al lado de la iglesia, en un lugar que es como una parrillita donde para mí cocinan cuando hay beneficios o eventos similares. Es domingo, pero igualmente ya está movido porque hoy es día de elecciones en la provincia de Corrientes, así que la gente se está acercando a la escuela que está aquí muy cerca a votar. Y desde anoche, ya que estábamos en las hamacas, ya nos dábamos cuenta cómo iba a ser el día porque nos despertó el viento moviéndonos. Hay muchísimo viento de frente a nosotros, así que bueno, preparándonos porque va a estar más duro que ayer. Ruta 12, movida, viento fuerte, pero confiamos que al ser domingo esté un poquito más tranquilo. Bueno, Vamos con toda la fe. Dios te oiga, vamos. A ver si está despierto este hombre. Duerme. Duerme, bueno. Después le mandamos un mensajito. Buena onda. Nuestros hermanos mayores de la ruta. Buen día. ¿Me maricó? Yo sentí me cayó una botella. Sí. Vamos a meterle pata nomás. Eso es agua. Pero Vamos. Ay, ahí me cayó una gota. No fue nada, no fue nada. Ahí me cayeron varias cuchillas. están cayendo. Faltaba eso, ¿no? Viento, lluvia, falta un poco de tierra nomás para... Un poquito. Por eso no hay que hablar. Siempre digo, no nos va a agarrar. Esto era una nube. Bueno, quizás es una sola nube, pero largó todo lo que tenía. Está largando todo lo que tiene. Y bueno, es solo agua. Uno se seca.
Hay que tener cuidado a ver si los autos respetan en estas condiciones. Ahí va. Cuidado, no te tires de las banquinas porque te vas a quedar a vivir ahí si te tiras. Bueno, ya estamos en el acceso a Ituzaingó, más seco de lo que pensábamos cuando nos agarró la lluvia, porque fueron 10 minutos y nos empapamos, pero después el viento de frente nos secó. Mira, acá me aparece... Bueno, en realidad estamos viendo si seguimos o no. Acá me aparece un aviso naranja de tormentas intensas Ituzaingó, San Martín, San Miguel, Santo Tomé, pero no sé si es la que pasó recién, que estaba fea, que fue fea, o va a venir, pero bueno, acá en teoría hasta la 1 va a estar lloviendo. ¿Y qué hora es? Las 12, capaz. Bueno, que podemos terminar de comer y aprovechar Sí, yo pienso que esa sí. ventaja del agua caliente para hacer unos mates y especulamos un rato. Sí, sí, prefiero eso porque ya estamos un poquito secos, pero no quiero volver a mojarme y venimos mejor de lo previsto. Bueno. Un poquito más rápido. Voy a cargar agua. Dale. Y si me das, a ver, dame 500 pesos, le tengo unas ganas al carpincho ese, mira. Al carpincho le tengo unas ganas. ¿Vos creés que vas a sacar? Y al Messi que está ahí. No, pará, mirá. 500 más 500, antes era 500, ahora 500 más 500. No, déjame, estoy feliz porque el agua es gratis, ¿no? Seguimos esperando que pase ese temporal de frente. Yo sigo mirando el pronóstico. Para las 2 de la tarde ahora. Sí, sigo mirando el pronóstico, esperando que por arte de magia diga sol. Y viste, De acá 5 es el días. momento que hay que decidir si salir o no. No, pero ya está, ahí está Sí, yendo sí. acá 3 kilómetros. Hoy estaba allá, va moviéndose muy lento. Pero si fuese otra ruta y no la 12, capaz que me mando y me mojo, pero sí, no. pero acá no, con todo el tránsito que hay. No sé. Por suerte tenemos agua caliente. Ilimitada. Frente alentador. Vamos viendo. A ver si viene mojado el Capaz que ya viene. Vamos hasta el peaje y ven.
¿Así? ¿4? Ahí estamos. Vamos a aprovechar a comer, entonces. Sí. Si no podemos avanzar, comemos. Ahí. Muchas gracias. No, gracias. Sí. Supuestamente hasta el miércoles. Igual. Otra vez nos paró la lluvia. Paramos y comemos, paramos y comemos. Pero bueno, está el muchacho vendiendo chipa, ¿qué va a hacer? Qué rico. Antes de terminar la jornada de pedaleo, comenzamos a ver las primeras aguas del embalse Yacyretá, la represa hidroeléctrica binacional ubicada sobre el río Paraná y compartida por Argentina y Paraguay, una de las más grandes de Sudamérica. Construida en la década de 1980, Yacyretá transformó por completo el paisaje del Paraná en esta región. Su embalse, que alcanza alrededor de 1.600 kilómetros cuadrados en su nivel de operación, expandió el cauce natural del río y lo convirtió en un extenso lago artificial que se despliega a lo largo de cientos de kilómetros. Llegamos a Puerto Valle, acá bien frente al cruce de la 12 y al frente está la 120, ruta que vamos a tomar mañana. Es decir que se nos terminó, al menos para nosotros, la ruta nacional 12. Qué día movido, mojados, secos, ahora estamos todos húmedos, pero en fin, acá en el cruce está este comedor que tiene una zona de árboles muy linda, una parte de descanso, y acá los chicos del comedor les preguntamos y nos dijeron que podemos acampar acá, ya sea armar la carpa o poner las hamacas. Un lindo lugar en todo momento, pero bueno, como la lluvia está amenazando, en un ratito después de merendar vamos a ver qué es lo que decidimos, si dormimos en hamacas, en carpa, si ponemos el tarp de techo, vamos a ver. Pero la verdad que el lugar es muy lindo. Y acá enseguida los muchachos se hacen amigos. Una confianza bárbara de entrada. ¿Qué estás queriendo vos? Eso está queriendo. Bueno. Merendamos, seguimos analizando un poco más los pronósticos y decidimos de qué manera dormimos. Lo importante es que ya se terminó el día de pedaleo y que mañana
vamos a conocer otra ruta nacional.